Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Gladys Catherine Leiva y quien le habla Alexander Castellanos, y el día de hoy vamos a hablar sobre división celular, mitosis y meiosis. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas. Consta de dos etapas. La interfase es la etapa donde la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en cuatro fases, las cuales tenemos. La interfase se divide en G1, S y G2. La fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer de todas las fases. Esta es la fase más larga. Si ponemos un ejemplo, el ciclo celular dura 24 horas. La fase G1 duraría aproximadamente 12 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, en donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse formando los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Para que esto se lleve a cabo debe suceder una serie de acontecimientos que explicaré a continuación. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa que se llama interfase, la cual ya expliqué iniciando este video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprender el nombre de las fases te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete Ana tejer. Pro es profase, mete de metafase, ana corresponde a anafase y tejer se refiere a telofase. En la profase el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de las células. El centro de los cromosomas se llama centrómero y en el centrómero hay unos pequeños agujeros que se llaman cinetocoros, y es aquí precisamente por donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Muchas gracias.